Es una estructura de datos y como todas, este sirve para organizar datos para facilitar su manipulación, ya sea el ingreso, borrado o búsqueda de datos. Y precisamente una de las principales ventajas de los árboles binarios es la búsqueda, ya que como en muchos algoritmos de búsqueda necesitamos tener la información ordenada. Y en nuestros árboles binarios precisamente los datos van ingresando de forma ordenada recorridos con los conocidos métodos recursivos, inorden, postorden y preorden. Un árbol binario está conformado por varios nodos y de igual manera la información se ingresa de manera ordenada. Y tú te has de preguntar, ¿cómo ingreso datos a un árbol binario? Bien, les voy a explicar lo que sería la lógica para ingresar datos a un árbol binario. Primero, vamos a tomar nuestro primer dato que queremos ingresar y lo vamos a definir como X. Ahora, partiendo desde la raíz de nuestro árbol binario, vamos a preguntar si el nodo en el que estoy posicionado actualmente, es igual a nulo, o en otras palabras, no existe. En caso afirmativo, pasa a ocupar nuestro valor X el lugar del nodo en el que estamos posicionados. Y eso sería el ingreso de nuestro primer dato, en caso de que nodo sea nulo. Pero en caso de que nodo tenga valor, no sea nulo, vamos a preguntar si mi valor X es menor que el valor de nodo. Aquí van a ocurrir dos cosas. En caso de que mi valor X sea menor que nodo, o el caso de que el valor de mi dato X sea mayor que nodo. Para empezar, si mi valor del dato X es menor que nodo, se va a crear un nuevo hijo del nodo en el que estamos actualmente, pero se va a crear del lado izquierdo. Pero en caso de que nuestro dato sea mayor al valor del nodo, se va a crear del lado derecho y se hace la inserción del dato. Y en ambos casos, si sea mayor o menor, después de que se ingresa el dato, se vuelve a repetir el ciclo, que sería desde la raíz, vamos a volver a preguntar y correspondientemente en caso de que sea afirmativo o negativo cada acción, va a ocurrir la inserción de un nuevo hijo de cada nodo, dependiendo si es verdadero o falso la posición izquierda o derecha. Y eso sería toda la lógica que se ocupa para la inserción de un dato en un árbol binario. En este caso vamos a mostrar los tres métodos que ocuparemos. Cabe destacar para empezar, vamos a recalcar algo importante, y es que los árboles binarios son estructuras de datos no lineales. Son considerados como estructuras jerárquicas y como tal su forma de recorrerlos es diferente en comparación con las listas enlazadas, con algún arreglo o con alguna estructura de datos de tipo lineal. Visto de esta manera, entonces el recorrido de un árbol binario puede ser llevado de tres maneras distintas: en preorden, inorden y postorden. Y entonces vamos a ver cada uno de ellos. El primer recorrido, o uno de los recorridos, es en preorden. Y el recorrido de un árbol en preorden consiste en primer lugar examinar el dato del nodo raíz, que si vamos a empezar leyendo el nodo raíz. Posteriormente se recorre el subárbol izquierdo en preorden y finalmente se recorre el subárbol derecho en preorden también. Esto significa que para cada subárbol se debe conservar el recorrido en preorden. Entonces, primero vamos a leer la raíz, es lo que vamos a mostrar. Y primero mostraremos la parte izquierda de cada subárbol y posteriormente la parte derecha. En orden. Esto quiere decir que recorrer un árbol de esta manera consiste en primer lugar recorrer el subárbol izquierdo en inorden. Luego se examina el nodo raíz y finalmente recorremos el subárbol derecho del mismo orden, obviamente. Para cada subárbol
vamos a conservar este tipo de recorrido y pues esto significa que vamos a empezar desde la parte izquierda, luego la parte del medio, por así decirlo, que viene siendo la raíz de nuestro árbol, y luego nos dirigimos a la parte derecha. El último método por el que podemos recorrer nuestro árbol es el recorrido en postorden. El recorrer un árbol en postorden consiste en primer lugar recorrer este subárbol izquierdo de este orden y luego se recorre el subárbol derecho y finalmente se visita el nodo raíz. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a visitar la parte izquierda de nuestro árbol, luego visitaremos la parte derecha, es decir, primero vamos a imprimir la parte izquierda, luego vamos a imprimir la parte derecha, que ven siendo cada uno de los subárboles, y luego mostraremos el nodo raíz. Estas serían las tres maneras para poder mostrar nuestro árbol. En este método estamos viendo un paso de parámetros en donde le vamos a pasar el árbol binario, el nodo de la raíz y el dato que se va a eliminar. Primero que nada, hay una condición que nos pregunta si el nodo que le estamos pasando es diferente de nulo, lo que quiere decir que si este tiene datos o no. En caso de que este tenga datos, va a hacer una nueva condición, la cual es buscar si este dato que vamos a eliminar es menor a la raíz. Si esto llegara a ser cierto, se aplica recursividad dentro de este método para que busque dentro de los nodos izquierdos y pasándole el mismo dato que se va a buscar. En caso contrario, cuando este dato sea mayor a la raíz de información, se va a buscar del lado derecho. Al acabar este ciclo, se va a ir hacia otro tipo de condición, lo cual nos afirma que si después de haber recorrido todo el árbol, buscando del lado izquierdo o derecho, dependiendo cómo es que este dato se vaya encontrando, se va a eliminar. Aquí hay dos condiciones igual, por el mismo caso de que si uno llegara a estar del lado izquierdo o del lado derecho. En esta parte hay un poco de dificultades, ya que estas dos condiciones, si el dato que se buscó llegara a estar al final del árbol, no habría ningún problema al eliminarlos, ya sea del lado izquierdo o derecho. Sin embargo, cuando pasamos a la parte condicional del método de eliminar derecho, encontramos más variables de tipo nodo, un booleano y un ciclo y dos condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el dato que se haya encontrado no se esté al final del árbol, se va a eliminar dentro del árbol, pero con la función de ordenamiento. A esto le agregamos una variable de nodo auxiliar nodo y una bandera de tipo booleano. Vamos a hacer un ciclo en donde el auxiliar del raíz de nodo izquierdo va a tomar un lugar como auxiliar de nodo derecho. Si este llegara a ser diferente de nulo, el auxiliar de nodo va a tomar el valor de auxiliar de izquierda. Esto lo podemos notar en el valor de las variables. Cuando se inicialice el auxiliar nodo, este es null, por lo que quiere decir que no tiene ningún valor. Auxiliar es raíz de nodo izquierdo. Esto quiere decir que al auxiliar nodo se le va a empezar a insertar los valores del nodo izquierdo. Auxiliar ahora va a tomar el valor derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que a la vez que se están pasando los datos de izquierda a derecha, los datos de derecha se están pasando a los de izquierda, para que no se pierda el orden y tampoco se pierdan las variables a la hora de cambiarlos. Después se pasa a la condición de bandera. ¿Esto qué quiere decir?
que cuando este cambie de false a true, el auxiliar de nodo derecho va a invertir sus valores con el de nodo izquierdo. Sin embargo, cuando el auxiliar de nodo izquierdo se encuentra en su lugar, se va a igualar al mismo nodo, ya que ese es el lugar correspondiente en el árbol binario. Llegamos a la última condicional, que lo único que hace es mostrarnos si el nodo está dentro del árbol o no se encuentra dentro del árbol. Se da un espacio de línea en blanco para que este no se cierre, y ese sería todo el método de eliminar.